En la fiesta de la empresa, detrás de la barra, vi a mi esposa besando a mi mejor amigo. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. Pero no grité. No hice una escena. Porque su esposa estaba a mi lado y me dijo algo que lo cambió todo. Mantén la calma. Necesitamos que muestren su mano completa. Mi nombre es Ryan Caldwell. Hasta esa noche, creía en la estabilidad tranquila. Tenía 51 años, vivía en Chicago el tiempo suficiente como para dejar de notar el invierno a menos que se volviera peligroso. Trabajaba como gerente de operaciones senior en una firma de consultoría donde nada llamativo sobrevivía y nada descuidado duraba. Creía en los sistemas, en la documentación, en hacer las cosas bien incluso cuando nadie estaba mirando. Creía que mi matrimonio funcionaba de la misma manera. Emily y yo habíamos estado casados durante 23 años. Sin escándalos, sin crisis dramáticas, solo un cambio lento que no podía nombrar del todo. Conversaciones que terminaban temprano, cenas comidas lado a lado en lugar de juntos. El entendimiento tácito de que el trabajo era lo primero, hasta que un día dejó de serlo. La fiesta navideña se llevó a cabo en el centro de la ciudad, en un salón de hotel con lámparas de araña demasiado grandes para el techo y ya sonando lo suficientemente alto como para ahogar la honestidad. Recursos Humanos lo llamaba construcción de relaciones. La directiva lo llamaba visibilidad. Emily insistió en que asistiéramos. Las personas notan quién se presenta junto, dijo, ajustándose los aretes frente al espejo. Importa. Lo dijo con suavidad, razonablemente, de la manera en que dices las cosas cuando ya has decidido. En la fiesta, ella se alejó de mí en cuestión de minutos. Pero lo que vi después de la barra me destrozó de una manera que nunca imaginé. Fue atraída hacia conversaciones cerca del centro del salón. Se veía segura, relajada, vista. La observé reír por algo que dijo Mark. Mi Mark. El hombre que había conocido desde mi primer año en la firma. Mark Reynolds había sido mi amigo más cercano durante más de 2 décadas. Habíamos compartido ascensos, malos jefes, bromas internas que sobrevivieron a despidos y reestructuraciones. Nuestras esposas se conocían bien. Nuestras vidas estaban entrelazadas de maneras que nunca había cuestionado. Mark me palmeó el hombro cerca de la barra, me entregó una bebida, bromeó sobre cómo la música lo hacía sentir viejo. Todo se sentía normal. Demasiado normal. Después de un rato, el ruido se volvió insoportable. Me disculpé y me dirigí hacia la barra, necesitando un momento donde nadie esperara nada de mí. La barra corría a lo largo del lateral del salón, parcialmente oculta por arreglos altos y botellas retroiluminadas. El cantinero pulía vasos. Alguien se rió cerca. La línea debajo de la música latía suavemente a través del piso. Me acerqué más y los vi. No a la vista de todos, no descuidados, sino escondidos detrás de la barra en un punto ciego estrecho que solo alguien familiarizado con el salón elegiría. Emily y Mark. Su mano descansaba en su cintura, la de ella se curvaba en el cuello de su chaqueta. El beso no tenía prisa, estaba practicado. No robado, compartido. El tipo de intimidad que no pregunta si está permitida. El salón no giró. No jadeé. Mi cuerpo simplemente apagó algo. Mi pecho se apretó tan repentinamente que pensé que podría desmayarme de pie. Mis dedos se entumecieron contra el borde de la barra. Por un segundo me pregunté si esto era a lo que la gente se refería cuando decía que su corazón se congelaba. No metafóricamente, sino literalmente, como un músculo que se negaba a seguir funcionando. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Segundos, tal vez más. La fiesta continuó. Los vasos tintineaban. Una mujer de recursos humanos pidió otra ronda. La música nunca se detuvo. Retrocedí lentamente, como si un movimiento repentino pudiera romper lo que fuera que me estaba manteniendo unido. Fue entonces cuando noté a Lisa. Ella estaba parada al otro lado del salón, cerca del borde de la pista de baile. Su postura recta, su expresión ilegible. Sus ojos no estaban buscando. Estaban fijos en el mismo espacio estrecho detrás de la barra.
Ella también los había visto. Nuestros ojos se encontraron. Esperaba shock, lágrimas, ira. Lo que vi en cambio me inquietó mucho más. Reconocimiento. Caminó hacia mí, sus tacones firmes, su rostro compuesto. Se detuvo a mi lado lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Limpio, familiar. No miró a Mark ni a Emily. Miró directamente hacia adelante. No reacciones, dijo en voz baja. No aquí. Tragué saliva. Mi garganta se sentía áspera. Tú lo sabías. Durante algunas semanas, respondió. Lo suficiente para entender qué es esto realmente. Me volví hacia ella, confundido. ¿Qué quieres decir? Finalmente me miró. Realmente me miró. Esto no se trata solo del romance, dijo. Y confrontarlos ahora solo les daría espacio para mentir. Las palabras atravesaron la niebla en mi cabeza. Dirán que fue un error, continuó. Un malentendido. Dirán que no fue intencional. Negué ligeramente con la cabeza. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Su voz se mantuvo nivelada. Esperamos. ¿Esperar qué? A que lo presenten ellos mismos, dijo. Para que nadie pueda pretender que esto fue un accidente. La miré fijamente, tratando de reconciliar la calma en su voz con el colapso que estaba sucediendo dentro de mi pecho. Al otro lado del salón, Mark se rió de algo que Emily dijo. Ella se inclinó más cerca de él, inconsciente o despreocupada de que todo debajo de ella ya se estaba agrietando. Lisa habló de nuevo, más suave esta vez. No quería creerlo al principio. 20 años no desaparecen de la noche a la mañana. Pero las mentiras hacen una cosa muy bien. Dejan rastros. ¿Qué tipo de rastros? Pregunté. Del tipo que no terminan en el dormitorio, dijo. Terminan en papel. Sentí una fría realización instalarse. Esto no era solo traición. Era planificación. Colocó una mano ligeramente sobre mi brazo. No para consolar, sino para anclarme. Mantén la calma, Ryan, dijo. Necesitamos que terminen lo que comenzaron. La música aumentó. Alguien aplaudió cerca del escenario. La fiesta avanzó como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. No sentí ira todavía. Sentí enfoque. Por primera vez esa noche, entendí que lo que había presenciado no era el final de mi matrimonio. Era la escena inicial de un ajuste de cuentas. Y esta vez, el silencio no era rendición. Era estrategia. Salí de la fiesta solo. No me despedí. No busqué a Emily ni a Mark. Pasé frente al stand de ballet, me ajusté el abrigo contra el frío de Chicago y salí a una noche que olía levemente a nieve y escape de autos. La ciudad ya estaba vestida para diciembre. Aguanieve sucia en la acera. Pancartas del Black Friday ondeando desde postes de luz. Personas apresurándose con bolsas y planes que no me incluían. Emily envió un mensaje de texto 20 minutos después. Me atraparon en una conversación con legal y finanzas. No me esperes despierto. Miré el mensaje en un semáforo en rojo. Las palabras se sentían cuidadosamente elegidas, como alguien practicando una mentira que ya se había contado a sí misma. Ok, escribí de vuelta. No era perdón. Era contención. La casa estaba oscura cuando llegué. Silenciosa de una manera que se sentía escenificada, como una casa modelo después del horario de cierre. Dejé mis llaves sobre la mesa de entrada y me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando. Sin televisión, sin lavavajillas, solo el zumbido bajo del horno peleando contra el frío. Serví un vaso de agua y lo bebí demasiado rápido. Mi mano tembló y el vaso golpeó el mostrador con un sonido sordo que resonó por la cocina. En la sala, el árbol de Navidad brillaba a medio terminar. Emily había querido decorar juntos una vez que las cosas se calmaran. Me paré frente a él y sentí algo dentro de mí ceder. No dramáticamente, no de una vez, sino como una costura deshaciéndose.
Me senté en el sofá y miré mi reflejo en la ventana negra. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No porque se viera roto, sino porque se veía alerta, despierto de una manera que no había estado en años. No lloré. Eso me sorprendió. Cuando Emily llegó a casa cerca de medianoche, la escuché antes de verla. Tacones fuera, llaves soltadas, un suspiro que sonaba ensayado. «Te fuiste temprano», dijo, entrando a la sala. «Pensé que todavía estarías allí». «No me sentía muy bien», respondí. Asintió, ya pasando de largo. «Noche larga». Me besó la mejilla. Rápido, familiar, eficiente. Y subió a ducharse. El agua comenzó a correr. Me quedé en el sofá, contando los segundos entre respiraciones, preguntándome si la culpa sonaba como agua corriendo. Cuando vino a la cama, se quedó dormida casi inmediatamente, su espalda vuelta hacia mí. Yo me quedé despierto mirando el techo, catalogando momentos que había descartado durante meses. Reuniones tardías que se extendían pasada la medianoche. Contraseñas cambiadas sin explicación. Su teléfono colocado boca abajo sobre la mesa. La forma en que había dejado de preguntar sobre mi día. En algún momento antes del amanecer, un pensamiento se instaló pesadamente en mi pecho. Lo peor no fue el beso. Fue la certeza de que ella había dejado de verme mucho antes de que sucediera. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Emily dormía, su rostro relajado, sin problemas. La observé por un momento, buscando señales, remordimiento, ansiedad, cualquier cosa. No había nada. En la cocina, preparé café y lo bebí de pie. Las noticias sonaban suavemente, titulares sobre mercados, despidos y costos crecientes. Revisé nuestra cuenta conjunta mientras el café se enfriaba. Nada dramático, sin grandes retiros, pero había patrones. Pequeñas transferencias, sincronización consistente, etiquetas lo suficientemente vagas como para pasar desapercibidas, consultoría, anticipo de viaje, números que se repetían como hábitos. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada. No lo creí. En el trabajo, la oficina zumbaba con energía postfiesta. Viste a Mark trabajando el salón. Emily realmente sabe lo que hace. Gran presentación por venir. Mark pasó por mi escritorio a media mañana, sonrisa fácil en su lugar. Gran asistencia anoche, dijo. Se sintió como impulso, ¿sabes? Claro que sí, respondí. Se apoyó contra mi escritorio y habló sobre la próxima presentación, como la directiva estaba emocionada, como este proyecto podría cambiarlo todo. Mientras hablaba, me di cuenta de algo inquietante. Sonaba practicado. Emily envió un mensaje justo antes del almuerzo. Te extraño. Cena esta noche. Miré el mensaje más tiempo del necesario. Claro, respondí. Al mediodía, salí del edificio y caminé unas cuadras a pesar del frío. Necesitaba aire que no oliera ambición reciclada. Me senté en un banco en un pequeño parque, mi aliento empañando el aire, y revisé mi teléfono otra vez. Un nuevo mensaje esperaba de un número desconocido. Deberíamos hablar. No sobre sentimientos. Sobre hechos. Lisa. Mi pulgar se quedó sobre la pantalla. Parte de mí quería ignorarlo. Ir a casa, cenar, pretender que la noche anterior no había abierto algo. Ese instinto había mantenido mi vida ordenada durante mucho tiempo. Pero otro pensamiento siguió, más silencioso y más peligroso. Si Lisa se estaba comunicando, significaba que esto era más grande que yo. Escribí de vuelta. ¿Cuándo? Su respuesta llegó inmediatamente. Mañana por la mañana. 8 de la mañana, Corner Café, en Maple y Tercera. Lugar pequeño, discreto. Bloqueé mi teléfono y exhalé lentamente. Esa noche, Emily habló sobre el trabajo durante la cena. Sobre el estrés, sobre sentirse pasada por alto. Se rió suavemente y tomó mi mano. La dejé. Estás callado, dijo. ¿Todo bien? Estoy cansado,
respondí. Era verdad, solo que no de la manera que ella pensaba. Esa noche, después de que se durmió, me quedé despierto de nuevo. Pero esta vez mis pensamientos no estaban girando. Se estaban alineando. Lisa sabía más de lo que había dicho. Mark estaba involucrado en algo deliberado. Y lo que fuera que era, no iba a resolverse con honestidad o disculpas. No sentí rabia. Sentí la presión inconfundible de una decisión formándose. El silencio había protegido mi vida una vez. Ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. El café en Maple y Tercera estaba casi vacío cuando llegué. Era uno de esos lugares diseñados para personas que no querían quedarse. Mesas de madera apagadas, tazas de cerámica simples, sin música lo suficientemente alta como para invitar emoción. El tipo de café donde la conversación se mantenía baja y privada por defecto. Elegí un asiento cerca de la parte trasera, de frente a la ventana donde podía observar la calle sin ser observado. La nieve de la noche anterior se aferraba a la acera en montones grises. El invierno de Chicago no se anunciaba dramáticamente. Simplemente se quedaba. Pedí café negro y no lo toqué. Lisa llegó exactamente a tiempo. Llevaba un abrigo oscuro abotonado alto, su cabello recogido suelto, sin maquillaje más allá de lo necesario para verse despierta. Escaneó el salón una vez. Me vio y caminó sin vacilar. «Gracias por venir», dijo en voz baja, sentándose. No estaba seguro de que debiera, respondí honestamente. Asintió. Eso es normal. Nos sentamos en silencio por un momento. No incómodo, medido. Luego colocó una carpeta delgada sobre la mesa entre nosotros. El cartón hizo un sonido suave y final al aterrizar. Me enteré hace unas 3 semanas, dijo. No del alcance completo, solo lo suficiente para saber que algo estaba mal. Levanté la mirada. ¿Lo confrontaste? Sí, dijo. Una vez en privado. Dejó salir un aliento lento. Dijo que no era nada, que él y Emily solo estaban colaborando, que yo estaba leyendo cosas porque estaba cansada. Sentí un aguijonazo familiar ante eso. Con qué facilidad la duda podía reformularse como debilidad. Quería creerle, continuó. 20 años no desaparecen de la noche a la mañana. Pero las mentiras tienen una forma de volverse descuidadas. Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla impresas. Mensajes entre Mark y Emily. No gráficos, no románticos. Peor que eso, seguros, estratégicos, llenos de referencias a reuniones, borradores, próximos pasos. Fueron cuidadosos, dijo Lisa. Sin fotos, sin lenguaje obvio. Pero una vez que dejas de buscar afecto y comienzas a buscar coordinación, todo está ahí. Tragué con dificultad. No vine a ti inmediatamente, agregó. Porque al principio pensé que esto era solo un romance. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora sé que no lo es. Deslizó otra página hacia adelante. Estados de cuenta bancarios. Transferencias divididas en incrementos que evitaban el escrutinio. Pagos etiquetados genéricamente. Fechas que se alineaban demasiado perfectamente con viajes de conferencias y cenas con clientes. Un número captó mi atención inmediatamente. Nuestra cuenta conjunta. Mi pecho se apretó. Tomaron dinero. Sí, dijo Lisa. Pequeñas cantidades con el tiempo. Suficiente para probar límites. Miré el papel, un sabor metálico subiendo en mi boca. No shock. Reconocimiento. Revisé nuestras cuentas anoche, dije. Vi patrones. Me dije que lo estaba imaginando. No lo estabas, respondió. Y esa es la parte que me hizo ir más despacio. La miré. ¿Ir más despacio? Si reportara esto inmediatamente, explicó, afirmarían que fue accidental. Acceso superpuesto, controles deficientes. Tal vez incluso culparían a contabilidad. Golpeó la carpeta ligeramente. Pero la intención es más difícil de negar.
Me recliné en mi silla. El café entre nosotros se había enfriado. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Confirmación, dijo. Y paciencia. Sacó una tableta y abrió una presentación. Mi presentación. La estructura era idéntica. Los títulos de las diapositivas reflejaban los míos. Incluso el orden de los ejemplos seguía la misma lógica. Una oración en la diapositiva 4 todavía contenía el error tipográfico que había querido corregir hace meses. ¿Lo copiaron?, dije en voz baja. Sí, respondió. Y planean presentarlo como propio la próxima semana. Algo se instaló en mi pecho entonces. No ira, no desesperación. Claridad. Si los confrontamos ahora, dije lentamente, dirán que fue compartido. Colaborativo. Asintió. Exactamente. Entonces los dejamos presentarlo, continué. Para que tengan que explicarlo. Sí. Para que legal pueda ver que no fue accidental. Sus ojos se encontraron con los míos. Necesitamos que terminen lo que comenzaron. Pasé una mano por mi cabello. Esto va a explotar todo. Lisa miró sus manos. Por primera vez, su compostura se agrietó. Lo sé, dijo. No odio a Mark por elegirla. Lo odio porque eligió las mentiras en lugar de terminarlo. Su voz se estabilizó de nuevo. Pero terminé de protegerlo. Pensé en la mano de Emily sobre la mía la noche anterior. La forma en que había dicho que se sentía pasada por alto. La facilidad con la que había mentido. Estoy dentro, dije. Lisa exhaló lentamente, el alivio pasando por su rostro como una sombra levantándose. Entonces hagamos esto limpio, dijo. Sin teatralidad. Solo hechos. Metadatos, registros de acceso, registros bancarios. Asentí. ¿Puedo ayudar con eso? Mientras nos levantábamos para irnos, hizo una pausa. Una cosa más, dijo. Habrá momentos en que querrás confrontarla. Exigir explicaciones. Ya sabía lo que iba a decir. No lo hagas, continuó. La emoción les da espacio para reescribir la historia. Afuera, el frío golpeó fuerte. Caminé de regreso hacia la oficina con la carpeta bajo mi brazo, mis pasos lentos y deliberados. No estaba enojado. Me estaba ajustando. Y por primera vez desde la fiesta, entendí el peso real de lo que estábamos cargando. La verdad no era ruidosa. Era pesada. Los siguientes 7 días pasaron más lentamente de lo que deberían. No porque el tiempo se arrastrara, sino porque cada hora llevaba peso. Cada conversación, cada correo electrónico, cada comida compartida se sentía como si perteneciera a 2 vidas diferentes sucediendo a la vez. En la superficie, nada cambió. Todavía me despertaba antes de mi alarma, todavía vertía café en la misma taza astillada, todavía besaba a Emily en la mejilla antes del trabajo y preguntaba sobre sus reuniones. Asentía a Mark en el pasillo. Respondía correos. Asistía a llamadas de planificación. Sonreía cuando se esperaba. Me volví muy bueno pareciendo normal. Debajo, todo se apretaba. Lisa y yo hablábamos solo cuando era necesario. Mensajes cortos, lenguaje preciso, sin especulación, sin abreviaciones emocionales. Cada intercambio asumía que algún día podría ser leído en voz alta por alguien que no nos conocía. Solo hechos. Para el segundo día, extraje registros de acceso de ti bajo el pretexto de una auditoría de rutina. Nada llamativo, sin alarmas, solo marcas de tiempo y direcciones IP que contaban una historia silenciosa y convincente. Las credenciales de Emily habían accedido a mis carpetas de archivo de proyectos tarde en la noche. 2 veces. Ambas veces alineadas con días en que Mark había solicitado borradores actualizados para revisión. Lo documenté. En el día 3, encontré el primer momento de debilidad. Era tarde. Emily estaba dormida. Estaba solo en la sala, revisando fotos antiguas en mi teléfono. Cenas de acción de gracias, instantáneas de vacaciones,
una mañana de Navidad donde ambos nos veíamos más jóvenes y tontamente seguros. Mi pecho se apretó. Tragué con dificultad. Por un momento, quise despertarla. Preguntarle por qué. Preguntarle si algo de eso había sido real. Me levanté, caminé a mitad de camino hacia las escaleras, luego me detuve. La emoción les da espacio para reescribir la historia. Di la vuelta y regresé al sofá. Para el día 4, Mark me pidió que revisara la versión final del mazo de presentación. «Solo quiero tus ojos en esto», dijo casualmente, apoyándose contra mi marco de puerta. «Ya sabes cómo es la directiva». «Por supuesto», respondí. «Envíalo». Lo hizo sin dudar. Esa noche, comparé los archivos lado a lado. Mismo flujo, mismas frases, misma lógica. Incluso la misma diapositiva innecesaria que había debatido cortar meses antes. No habían colaborado. Habían copiado. Lisa confirmó lo que ya sabía. Los metadatos están intactos. Las fechas de creación no mienten. En el día 5, el comportamiento de Emily cambió de nuevo. Era más cálida, casi nostálgica. Cocinó la cena 2 veces. Sugirió un viaje de fin de semana después de que las cosas se calmaran. Tocó mi brazo cuando hablaba como si estuviera verificando si todavía estaba allí. Culpa, tal vez. O instinto. De cualquier manera, reforzó lo que Lisa me había advertido. Se sentían seguros. Esa noche, finalmente revisé nuestra cuenta de retiro, la que rara vez discutíamos, la que tratábamos como una habitación cerrada. Nada dramático, pero de nuevo, patrones. Pequeñas reasignaciones. Retiros a corto plazo enmascarados como ajustes internos. No era imprudente. Estaba practicado. En el día 6, Lisa me llamó por primera vez. No un mensaje, una llamada. Estoy cansada, admitió en voz baja. No de esto. De fingir que no extraño quien solía ser. No interrumpí. No lo odio por elegirla, continuó. Lo odio porque eligió el engaño sobre la honestidad. Sobre los finales. Hubo silencio en la línea. No pesado, solo real. Ya casi llegamos, dije. Lo sé, respondió. Y eso me asusta más que el principio. El día final llegó sin señales de advertencia. Emily salió temprano, vestida cuidadosamente. Mark envió un emoji de pulgar arriba en el chat grupal. El edificio zumbaba de anticipación. La presentación estaba programada para media tarde. Directiva, legal, recursos humanos, todos presentes. Al mediodía, Lisa envió el mensaje final. Todo está listo. Legal tiene el archivo. Los dejamos hablar. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. A las 2:30, tomé mi asiento en la segunda fila de la sala de conferencias. Lisa se sentó 3 asientos detrás de mí, en ángulo ligeramente alejado. No nos reconocimos. Mark se paró en el podio, confiado y relajado. Emily a su lado, tableta en mano. Comenzaron. Y mientras lo hacían, entendí algo con absoluta claridad. Esto no se trataba de atraparlos en una mentira. Se trataba de dejarlos demostrarla. La presentación comenzó como todas las reuniones importantes, en silencio. Sin música dramática, sin tensión que nadie pudiera nombrar todavía. Solo el suave arrastre de papeles, el zumbido bajo del proyector, el aclaramiento educado de gargantas mientras las personas se acomodaban en sus asientos. Afuera de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, el cielo de Chicago colgaba bajo y gris, el tipo de tarde de invierno que hacía que todo se sintiera más pesado de lo que se veía. Me senté en la segunda fila, manos dobladas, ojos hacia adelante. Lisa estaba 3 asientos detrás de mí. No me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. Su presencia era firme, como un punto fijo al que podía regresar si mis pensamientos comenzaban a divagar. Mark se adelantó primero. Se veía confiado, relajado, el tipo de hombre que creía que estaba a punto de ser recompensado por paciencia y astucia.
Agradeció a la directiva por su tiempo, hizo una pequeña broma sobre agendas largas y lanzó la diapositiva de apertura. Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica, dijo, voz suave. Una que nos posiciona para crecimiento a largo plazo. Las cabezas asintieron. Emily tomó el control sin problemas, explicando cronogramas y entregables con facilidad practicada. Hablaba como si las palabras fueran suyas, como si no las hubiera levantado completas del trabajo de otra persona. Observé sus manos mientras gesticulaba. Firmes, controladas. Sentí algo apretarse en mi pecho. No ira, no dolor. Reconocimiento. Este era el momento que Lisa había estado esperando. No el beso, no las mentiras en casa. Esto, intención. Ya no se estaban escondiendo. Estaban reclamando. 5 minutos dentro del mazo, la puerta en la parte trasera del salón se abrió en silencio. Nadie se dio la vuelta al principio. 2 personas entraron, una de legal, una de cumplimiento. El cambio en el salón fue sutil pero inmediato. Las sillas se enderezaron, las plumas se detuvieron. La directora ejecutiva miró hacia ellos, luego de vuelta a la pantalla. Antes de continuar, dijo uniformemente, necesitamos abordar algo. Mark dudó solo una fracción de segundo demasiado larga. Sí, dijo, forzando una sonrisa. La directora ejecutiva dobló sus manos sobre la mesa. Legal recibió documentación esta mañana planteando preocupaciones sobre el origen de este material. El salón se quedó quieto. Los ojos de Emily se dirigieron hacia Mark. Esta documentación incluye borradores originales, registros de acceso, metadatos y registros financieros, continuó la directora ejecutiva. Vamos a pausar la presentación. Mark dejó salir una risa corta. Estoy seguro de que esto es un malentendido. Legal dio un paso adelante. Nos gustaría que expliquen por qué grandes porciones de este mazo coinciden con archivos internos creados por el señor Caldwell, palabra por palabra, incluyendo marcas de tiempo que preceden su participación. Cada cabeza en el salón se volvió hacia mí. Me levanté. Sí, dije con calma. Esos borradores son míos. He retenido originales con fechas de creación e historiales de acceso. Emily inhaló bruscamente. Mark negó con la cabeza. Ryan compartió esos archivos. Esto fue colaborativo. Legal asintió. Consideramos eso, por lo cual también revisamos los registros de acceso. Miró a Emily. Sus credenciales accedieron a las carpetas de archivo del señor Caldwell en 2 ocasiones separadas fuera del horario normal de trabajo. El rostro de Emily se drenó de color. Me pidieron que revisara algo, dijo, voz temblorosa. No planeé. La directora ejecutiva levantó una mano. No hemos terminado. Cumplimiento agregó. También identificamos transferencias vinculadas a una LLC recién formada financiada a través de cuentas conectadas a ambos presentadores. Estas coinciden con fechas en sus reembolsos de viaje. La compostura de Mark se agrietó. Esto está fuera de contexto, dijo rápidamente. Teníamos la intención de aclarar la propiedad antes. ¿Antes de presentarlo como propio? Preguntó la directora ejecutiva. Silencio. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Me sentí atrapada, dijo suavemente. Él me dijo que era temporal, que lo arreglaríamos. Nadie respondió. La directora ejecutiva se volvió hacia Legal. Suspendan la presentación. Escolten al señor Reynolds y la señora Caldwell a recursos humanos. Seguridad apareció. No agresivamente, solo lo suficientemente presente para terminar la conversación. Mientras Mark recogía sus cosas, sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez, no había confianza allí. Solo el cálculo cediendo ante la realidad. Lisa se levantó cuando los escoltaron afuera. Su expresión ilegible. Mientras el salón se vaciaba, la directora ejecutiva se dirigió a los que quedaban. Esta reunión está suspendida. Haremos seguimiento con los próximos pasos.
Las personas salieron en silencio. Conversaciones susurradas, miradas cuidadosas. El salón se sentía más pequeño ahora, despojado de ilusión. Lisa pasó junto a mí al salir. Necesitábamos que lo dijeran en voz alta, murmuró. Lo hicieron. Asentí. Afuera de la sala de conferencias, Emily esperaba cerca del ascensor, brazos envueltos alrededor de sí misma. Ryan, dijo. Por favor. Me detuve a unos metros de distancia. No quería que fuera así, susurró. Lo sé, respondí. Pero querer no es lo mismo que elegir. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Pasé junto a ella sin otra palabra. En el pasillo, sentí algo aflojarse. No alivio exactamente, sino liberación. La verdad no había explotado. Simplemente se había colocado sobre la mesa. Innegable. Y eso era suficiente. El pasillo se sintió más largo después de que fueron escoltados. No físicamente, solo emocionalmente, como si el aire mismo se hubiera espesado. La conversación comenzaba y se detenía en murmullos bajos. Las personas evitaban el contacto visual. Las puertas se cerraban más suavemente de lo habitual, como si el edificio estuviera tratando de no hacer ruido. No regresé a mi asiento. Salí afuera en cambio, dejando que el frío aire de Chicago golpeara mi rostro. La nieve se deslizaba ligeramente, del tipo que no se comprometía a caer, pero se quedaba de todos modos. La ciudad seguía moviéndose. Los autos pasaban. Alguien discutía por teléfono. La vida aparentemente no se detenía por colapsos morales. Lisa se me unió un momento después. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Lo suspenderán hoy, dijo eventualmente. Recursos Humanos ya comenzó el papeleo. ¿Y Emily? Pregunté. Licencia administrativa, respondió. Legal resolverá el resto. Asentí. Complicado como se esperaba. Nos quedamos allí un rato más. Dos personas que acababan de ver su pasado separarse limpiamente del presente. Estoy cansada, dijo Lisa en voz baja. No era una queja, solo un hecho. Lo sé, respondí. Adentro, la compañía entró en modo de control de daños con la eficiencia de un lugar que había practicado para este tipo de momento. Se enviaron correos, los calendarios cambiaron, las reuniones se pospusieron. Un breve aviso interno siguió antes del final del día. 2 empleados han sido puestos en licencia pendiente de investigación sobre violaciones de la política de la compañía. Sin nombres, sin explicación. Lenguaje limpio para una verdad desordenada. Me fui a casa temprano. La casa se sentía diferente cuando abrí la puerta. No vacía como antes, sino tensa, como si algo hubiera estado esperando que llegara. Emily estaba sentada en la mesa del comedor, su abrigo todavía puesto, su bolso intacto a sus pies. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era rígida, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Me tomaste por sorpresa, dijo. Dejé mis llaves cuidadosamente. Dejé de cubrirte. Su mandíbula se apretó. Podrías haber hablado conmigo. No tenías que humillarnos. Esto no fue sobre humillación, dije. Fue sobre la verdad. Se levantó abruptamente. ¿Planeaste esto? Sí, respondí. La palabra aterrizó pesadamente entre nosotros. Buscó en mi rostro. Tal vez ira, tal vez satisfacción. No encontró ninguna. Planeé no ser mentido nunca más, continué. Planeé no perder mi trabajo, mi nombre y mi futuro en silencio. Su voz se quebró. Me sentía invisible. Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Te creo, dije. Pero sentirte invisible no justifica borrar a alguien más. Se hundió de vuelta en la silla. Por un momento, ninguno habló. Luego saqué un sobre delgado de mi bolsa y lo coloqué sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Claridad, dije. Adentro había copias de estados financieros,
un acuerdo preliminar de separación preparado por un abogado en quien confiaba, y una lista de pasos ya tomados, cuentas aseguradas, contraseñas cambiadas, acceso revocado. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no había aprendido. «Hablaste con un abogado», susurró. «Hablé con la realidad», respondí. El abogado ayudó a traducir. Se cubrió el rostro con las manos. «Nunca quise lastimarte», dijo. «Pensé en eso». «Lo sé», respondí. «Pero la intención importa menos que las acciones». Emily empacó una maleta y se mudó al cuarto de huéspedes. Dormí solo en la cama que habíamos compartido durante décadas y sentí algo inesperado. Alivio. No porque hubiera ganado, no porque hubiera castigado a nadie, sino porque ya no estaba negociando con la negación. Los días siguientes se desarrollaron con precisión. Legal me entrevistó. Proporcioné documentación. Confirmó registros de acceso. Cumplimiento rastreó transacciones. Cada departamento trabajó en aislamiento, metódico y sin emociones. Los hechos se mueven más rápido que los sentimientos. Mark no me contactó. Emily y yo hablamos solo sobre logística, redirección de correo, horarios, el perro. Se disculpó una vez, en voz baja, sin expectativas. La acepté sin prometer perdón. Quería perdonarte, le dije una noche. Pero el perdón no significa continuar viviendo juntos. Asintió, entendiendo demasiado tarde lo que eso significaba. Una tarde, me encontré solo en mi oficina empacando viejos borradores de proyectos. No sentí ira mientras vaciaba el cajón, solo finalidad. Tomé solo lo que importaba. Mientras cerraba mi bolsa, me di cuenta de que algo más había cambiado. Ya no tenía miedo de lo que vendría después. El miedo había vivido en la incertidumbre, en sentir que algo estaba mal y convencerme de que no valía la pena confrontarlo. Ahora, con todo expuesto, el miedo no tenía dónde esconderse. Esa noche, Lisa y yo nos reunimos para una cena tranquila en un restaurante que ninguno de nosotros había visitado antes. Terreno neutral. No hablamos de Mark. No hablamos de Emily. Hablamos sobre el sueño, sobre terapia, sobre lo extraño que se sentía estar cansados de una manera limpia. No me siento victoriosa, dijo en un momento. Yo tampoco, respondí. Asintió. Bien. Eso significa que no nos perdimos a nosotros mismos. Cuando llegué a casa, Emily se había ido. Una nota esperaba en el mostrador. Me quedaré con mi hermana por un tiempo. La doblé una vez y la coloqué en un cajón. Esa noche, por primera vez desde la fiesta, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque nada estaba oculto ya. La casa aprendió cómo estar en silencio de nuevo. No el silencio quebradizo que sigue a una discusión o el silencio hueco de esperar a que alguien llegue a casa. Esto era diferente. Se instaló lentamente, habitación por habitación, como si las paredes mismas se estuvieran ajustando a una nueva verdad. Cambié las cerraduras 2 días después de que Emily se fue. No por ira, no por miedo. Por claridad. Separé las cuentas, comenzando con los ahorros conjuntos y el fondo de retiro. El papeleo del 401k tomó más tiempo de lo esperado. Formularios, firmas, periodos de espera. Pero había consuelo en el proceso. Los números se alineaban. La propiedad estaba definida. Nada era vago ya. Emily vino una vez a media semana para recoger algunas cosas que quedaban. Se paró en la entrada como una invitada, insegura de las reglas. Hablamos en voz baja, prácticamente. Se disculpó de nuevo, esta vez sin explicación ni defensa. Sé que disculparme no arregla nada, dijo. No, respondí, pero importa cómo lo dices. Asintió, ojos hacia abajo, luego se fue sin mirar atrás. En el trabajo, la investigación avanzó sin espectáculo. El nombre de Mark desapareció de los calendarios. La oficina de Emily se mantuvo oscura. El proyecto que intentaron reclamar fue congelado, luego reasignado bajo revisión formal, esta vez con documentación tan exhaustiva que no dejaba espacio para interpretación.
La directiva me agradeció por mi profesionalismo. Legal me agradeció por mi moderación. Nadie lo llamó valentía. No necesitaba que lo hicieran. Una tarde, pasé por la sala de conferencias donde todo se había deshecho. Las sillas estaban apiladas, el proyector desconectado. La luz del sol cortaba el piso de una manera que hacía que el espacio se sintiera ordinario de nuevo. El salón había hecho su trabajo. Lisa y yo nos mantuvimos en contacto, aunque nuestras conversaciones cambiaron. Menos evidencia, más vida. Nos reunimos para café un sábado por la mañana, de vuelta en el mismo café en Maple y Tercera. El deshielo de nieve goteaba del toldo afuera. Las personas tecleaban en laptops, discutían suavemente sobre nada importante, vivían sus vidas a centímetros de distancia de las nuestras sin saber cuán cerca estaban del borde del colapso de otra persona. «¿Cómo estás durmiendo?», preguntó. «Mejor», dije. «Todavía me despierto temprano. Pero no me quedo acostado preguntándome qué me perdí». Sonrió débilmente. «Igual». Nos sentamos en silencio cómodo por un momento. «¿Alguna vez piensas en confrontarlo antes?», preguntó. «¿En decir algo en el momento en que supiste?». Consideré la pregunta. «A veces», dije. Pero luego recuerdo que esperar no fue debilidad. Fue preparación. Asintió. Las personas confunden el silencio con rendición. «Eso es porque no ven el trabajo que sucede debajo», respondí. El trabajo silencioso que había aprendido era elegirme a mí mismo de maneras que no había hecho antes. Correr de nuevo en las mañanas, incluso cuando las aceras estaban resbaladizas con mugre invernal. Cocinar comidas que tomaban tiempo. Rechazar reuniones que no importaban. Decir no sin explicarme. Comencé terapia. No porque me sintiera roto, sino porque quería entender cómo había ignorado mis propios instintos durante tanto tiempo. Pasaron meses. La compañía se estabilizó. Me ofrecieron un rol de liderazgo en una nueva iniciativa, construida de manera transparente, colaborativa, con supervisión que se sentía casi reconfortante. Acepté. No por validación, sino porque se sentía limpio. Emily y yo finalizamos la separación sin drama. Ella siguió adelante rápidamente. Le deseé lo mejor sin seguir su camino. Una noche, estaba parado en el mostrador de la cocina y coloqué un vaso de agua. El sonido llamó mi atención. No era agudo. No era quebradizo. Aterrizó sólidamente. Completo. Sonreí sin darme cuenta. La verdad sobre lo que la gente llama venganza silenciosa es esta: no es venganza en absoluto. Es la decisión de dejar de desaparecer. De dejar de absorber daño y silencio y llamarlo amor. De dejar de confundir resistencia con dignidad. De dejar de confundir paciencia con autoeliminación. Es el momento en que eliges ver claramente y luego actuar sin crueldad, sin espectáculo, sin pedir permiso. El verdadero espectáculo nunca necesitó una audiencia. Solo necesitaba la verdad. A veces pienso en esa noche en la fiesta. La música, la risa, la forma en que todo parecía intacto hasta que no lo estuvo. Recuerdo cuán cerca estuve de confrontarlos en el momento. Cuán fácil habría sido explotar. Y estoy agradecido de no haberlo hecho. Porque esperar no me costó mi voz. Le dio forma. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has quedado en silencio para protegerte o te has preguntado si confrontar la verdad inmediatamente era la elección correcta, me gustaría saberlo. ¿Alguna vez has elegido el silencio como estrategia o elegiste enfrentar las cosas de frente? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y cuéntame desde dónde estás escuchando. Tenemos muchas más historias como esta. Historias sobre dignidad, claridad y reconstrucción sin perderte a ti mismo. Si te gustaría continuar este viaje con nosotros, considera suscribirte para que no te pierdas lo que viene después. A veces los finales más fuertes no hacen ruido. Hacen espacio.